Hoy en La Mudanza, el ombudsman que se empeñó en destruir la CNDH. Son evidentes la omisión, parcialidad y venganzas. Por eso, grupos sociales llaman a rescatar la CNDH. En el estudio, la senadora Angélica de la Peña. Y en el circo del poder, las mentiras de Gustavo Madero. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Bienvenido. Los saluda Ricardo Alemán. Es probable que usted no esté informado que el 15 de noviembre próximo terminará la gestión del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el señor Raúl Plasencia. También es posible que desconozca que legalmente Plasencia tiene la posibilidad de buscar la reelección en el cargo por otros 5 años. Pero también es muy probable que usted sí esté enterado que el señor Plasencia en realidad ha hecho todo lo necesario entre los partidos y el gobierno federal para ser considerado como el peor presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Y por qué el señor Plasencia habría sido el peor presidente de la CNDH? Mire, durante años la respuesta ha estado a los ojos de todos. Y es que Raúl Plasencia fue omiso ante graves violaciones a los derechos humanos durante el gobierno de Felipe Calderón y fue complaciente con el poder cuando éste se lo pidió. Y lo mismo ha ocurrido durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, en donde por poco, y el señor Plasencia nos dice que el crimen colectivo cometido por militares en Tlatlaya, pues fue algo así como un suicidio colectivo. Y bueno, es tal la sumisión del Ombudsman Nacional al gobierno federal que muchos creen que se ha ganado el beneplácito presidencial para estar en el cargo otros 5 años. Todo esto a pesar de que son muchos los grupos sociales que han presentado pruebas contundentes de que Raúl Plasencia se ha convertido en el campeón de la destrucción de la CNDH. Por lo pronto, en los próximos días, el Senado de la República deberá decidir si ratifica a Plasencia en el cargo o, en caso contrario, designa a un nuevo presidente de la CNDH. Y precisamente para hablar de este tema, esta noche nos acompaña la senadora por el PRD, Angélica de la Peña, justamente presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Senadora, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Si está de acuerdo, vamos directo a las preguntas. Claro que sí. Senadora, muchos creen que existen dados cargados en la sucesión de la CNDH, ¿cierto o falso? No, yo creo que es totalmente falso, no sé en qué se funden. ¿Usted cree que va a haber un juego abierto, va a ser transparente la designación o del nuevo ombudsman o ratificación del señor Plasencia? Bueno, él tiene derecho, porque así lo establece la Constitución, a ser reelecto por un periodo más. Hay una cuestión que tengo que aclarar muy bien. La Constitución habla de reelección, la ley orgánica habla de ratificación. Lo que prevalece es el concepto de reelección, como dice la Constitución. Claro. Eso es lo primero que estamos resolviendo en la convocatoria. Segundo, estamos obligados como Senado de la República y de manera particular en la Comisión de Derechos Humanos que presido, a hacer todas las valoraciones pertinentes, imparciales, que nos permitan que nuestra responsabilidad para valorar en base a este derecho que tiene el doctor Plasencia pueda continuar 5 años más presidiendo la comisión, o bien en base a lo que también nos ordena la Constitución, hacer una consulta pública que debe ser transparente, decidir por una terna distinta. Ahora, ¿quién va a decidir, quién va a determinar si el señor Plasencia continúa o hay un cambio? ¿Es una decisión o una propuesta del presidente que ratifique el Senado? No, es totalmente nuestra. Es la valoración del Senado y en particular tiene que surgir de la Comisión de Derechos Humanos. Tiene que ser votada por 2/3. Estamos hablando de una votación calificada de tal forma que nos obliga a todos los grupos parlamentarios a hacer un análisis serio. O sea, primero hacen un análisis de la actual gestión y si se decide que continúa el señor Plasencia por 5 años más, pues lo votan. Y si no, si deciden que no sigue, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, hay un cambio que estamos proponiendo en la convocatoria que vamos a discutir la semana que entra en la comisión, respecto de, como lo señala la Constitución,
partir del concepto de que estamos obligados a hacer una consulta pública y transparente. De tal manera que esta convocatoria se va a publicar en varios diarios del país y además en la página del Senado. Será abierta para todo el mundo, para todas y todos quienes aspiren a la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y nos parece que, así lo dice la Constitución, él tendría que decidir. O sea, tendría que decidir la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Claro. A convocatoria pública abierta. Sí. Ya no será propuesto por el presidente si es que el señor Plasencia no sigue. Nunca ha sido propuesta del por el presidente. Es un organismo autónomo, constitucionalmente definido como organismo autónomo desde hace 15 años. Esta decisión la toma el Senado de la República. La ley establece que es desde la Comisión de Derechos Humanos que se lanza la convocatoria. En la convocatoria tenemos que precisar que en base a esta consulta pública, Ricardo, se tiene que abrir las puertas a todas y todos quienes aspiren. Si él, en su derecho a ser reelecto 5 años más, un periodo más, tiene que entonces tomar la decisión personal, y si así decide continuar por un segundo periodo, tiene que inscribirse igual que las demás personas. Claro. De presuntos sí, aspirantes. no tiene él por qué tener una situación, gozar de algún privilegio especial respecto de las otras personas que pretendan contender. Entonces sí necesitamos ser muy cuidadosos en el Senado de la República de mandar un mensaje justamente como estamos obligados por la Constitución. Claro. Debe ser imparcial. Dígame, ¿cómo vamos a los ciudadanos a tener certeza de que la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República va a hacer este proceso transparente? Porque será público, Ricardo. Todas nuestras sesiones son publicadas por el Congreso a través de su canal de televisión. Siempre es abierto al público, llegan todos los medios de comunicación, todas las personas que quieren estar presenciando el debate, la discusión, las sesiones de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos. Así ha sido desde que llegamos al Senado y no va a ser ahora diferente. Dígame una cosa, usted como presidenta de esta Comisión de Derechos Humanos, una responsabilidad muy grande, ¿nos puede dar la certeza de que este proceso será transparente? Claro que sí, estoy obligada, no hay de otra, esa es mi responsabilidad. Y además, así ha sido. Ricardo, te voy a mencionar 2 hechos anteriores. Sí, adelante. El Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha tenido que cambiar cada año, y nosotros ya en esta legislatura hemos iniciado 2 procesos. El año antepasado y el año pasado. Hemos elegido en cada proceso a 3 integrantes para el Consejo Consultivo de la CNDH. Han sido transparentes, han sido abiertos, ha habido una consulta pública. Hoy es el mismo proceso para el caso de la presidencia. Y por supuesto, tengo que decirlo también, fueron resueltos por unanimidad los 2 presidentes. Lo cual es signo de que las cosas se hicieron bien. Es que hicimos un gran trabajo de conciliación, de destacar cuál es el interés superior de ese consejo, y hoy no puede ser menos. A ver, ¿estaremos ante la eventualidad de cuotas de partido? No, yo creo que no podemos decir, Ricardo, que hay personas que son totalmente puras y no pueden tener alguna simpatía ideológica, partidaria, filosófica. Ese es un asunto, es un terreno en que no debemos meternos. Pero definitivamente que llegue un cuadro de un partido político a formar parte de quienes pretendan contender, yo creo que si cumplen los requisitos que establece la Constitución, que establece la ley, que vamos a definir en la convocatoria, ninguna persona puede ser vetada. Simplemente, lo que sí quiero destacar, que esto no va a ser un asunto de una cuota de que algún partido vaya a empujar a alguien que tenga una clara tendencia de formar parte de la fila de algún partido político. Yo creo que ese tipo de cosas en este caso... ¿Tampoco veremos la mano presidencial? Pues yo no sé cómo, porque no tiene ninguna injerencia. Es una decisión que parte de una convocatoria, la gente se inscribe, tenemos que hacer consultas públicas,
Estamos proponiendo en la convocatoria, Ricardo, parámetros adicionales que van a tener que ser tomados en consideración si se aprueba lo que estamos proponiéndoles a los integrantes de la comisión, para que en base a estos parámetros definamos si cumple quien está quien está compareciendo en las audiencias, cumple o no cumple cada uno de ellos. Yo creo que esa es la valoración que tenemos que hacer. Cuanti más en el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por todo lo que tú estabas diciendo al sobre principio todo de esta... A ver, dígame una cosa, no sé si por su carácter de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, pueda usted responder a esta pregunta, se lo aclaro. Sí. ¿Cómo califica del 1 al 10 la gestión del del doctor Plasencia? Ricardo, no te puedo contestar esa pregunta, porque yo estoy ahora en una responsabilidad que no me puedo permitir. Yo creo que cometería un error. Lo que yo tengo que garantizar es que haya transparencia, que esto sea abierto, que todo el mundo compita en la misma plataforma, que no haya dados cargados, como tú dices. Y si yo desde ahorita llego a calificar la gestión del actual presidente, sobre todo a sabiendas de que él tiene derecho a ser reelecto, yo cometería un error. Me parece que no debo perder la autoridad política que debo mantener como presidenta de la comisión en un Senado tan plural. Claro, por eso le hice la advertencia previa. Gracias. Pero también entenderá que es mi obligación hacer la pregunta. Pregúntamelo después. Y por eso, en el corte lo vamos a preguntar. Y por eso quiero insistir de otra manera. ¿Cree usted que el señor Plasencia merece la reelección? Bueno, hay una serie de cuestionamientos que tenemos que verificar su fundamento. Yo creo, Ricardo, que ningún organismo autónomo se le exige tanto, y mira que estamos constituyendo nuevos organismos autónomos, pero ningún organismo autónomo se le puede exigir tanto, se le debe exigir tanto, debe dar rendición de cuentas al nivel de su materia. Y es la materia de derechos humanos, no es otra materia. De tal forma que hay una especie de plus por ser la comisión encargada de defender las violaciones a los derechos humanos. No estamos hablando de mesas, de tazas, estamos hablando de personas. De vidas. De vidas, de víctimas. Y nosotros cometeríamos un error, Ricardo, si no nos ponemos en los pies de las víctimas. Ese fue el propósito de la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Todo su proceso hacia la Constitución como un organismo autónomo, que cada año en el presupuesto de egresos de la Federación recibe sin cortapisas los aumentos que son necesarios para asumir su responsabilidad. Y hoy, además, en esta contienda, estamos frente a una reforma constitucional del 11 de junio de 2011. Sí. Y además acabamos de decidir en el Senado, Ricardo, y es bueno que la audiencia lo conozca, que en la Ley de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes sean los ombudsman nacional y de los estados y del Distrito Federal los que se encarguen de vigilar, promover los derechos humanos de las personas menores de 18 años de edad. Muy bien, si nos permite, claro, si nos permite vamos a una pausa. Gracias. No se vaya. ¿Usted cree que el señor Plasencia, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos Nacional, debe seguir? Vamos a seguir con este asunto. No se vaya, volvemos. Gracias, estamos de vuelta. Le recuerdo que estamos conversando con la senadora por el PRD, Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Senadora, ¿por qué razón en el actual gobierno prácticamente la Comisión de Derechos Humanos, la nacional, pues ha reducido el número de recomendaciones, sobre todo a militares? Bueno, quizás sea una de las preguntas que debería el actual presidente contestar con mayor pertinencia, porque ciertamente hay recomendaciones que él ha dado
que nos informa se han cumplido, pero me parece que el último suceso de Tlatlaya sí es preocupante. Yo quiero decir, Ricardo, que en el Senado iniciamos como Cámara de Origen las reformas al Código de Justicia Militar. Creo que son reformas muy importantes. Estamos esperando que las Fuerzas Armadas nos manden el Código de Justicia Militar que sabemos están trabajando, que dé lugar al actual, que data del 1933. Ya es muy antiguo. Y entonces, yo soy la primera en reconocer que cuando discutimos y finalmente acordamos el alcance de las reformas al Código de Justicia Militar, Ricardo, logramos avances muy significativos, sobre todo para cumplir con las recomendaciones del examen periódico universal, de las recomendaciones de distintas organizaciones de Estado, ¿Pero de qué nos sirve Unidas. esto, senadora, si la comisión parece que no le importa? Yo creo que cometió un exceso de adelanto. Yo creo que se adelantó a no analizar con profundidad y pertinencia. A veces en política conviene, y más si estás frente a un organismo de esta característica, justamente en donde no se debe politizar, es guardarte un poco y al ver un tema tan sentido, primero tener todos los elementos que te permitan dar una opinión. Adelantar una opinión a priori me parece que está costándole mucho al actual presidente. Dígame una cosa, hay mucha gente, estas organizaciones que han aparecido recientemente, que piden que no se reelija el señor Plasencia, que hablan de complacencia del presidente de la CNDH al gobierno. Bueno, todas estas organizaciones que, como tú dices, se han formado en los últimos años, derivan de una situación, y cometeríamos un error si no lo vemos desde ese punto de vista. Son organizaciones de madres de familia que andan buscando a personas, a sus seres queridos desaparecidos. Son organizaciones que están pugnando por justicia porque tienen, por desgracia, la terrible experiencia de haber perdido a un hijo, a una hija, etcétera, etcétera. Entonces, ¿tienen legitimidad? Sí. ¿Tienen autoridad? Bueno, ¿quién puede cuestionar la autoridad moral de todas ellas? Si desde el aspecto de la búsqueda de la justicia y de la verdad, de la reparación integral del daño causado por diversas instituciones del Estado, no hay por parte de la Comisión, que está encargada como organismo autónomo de defender, de buscar hasta el final esa paz y esa justicia y por supuesto la verdad para esas familias que son por miles y miles en el país, entonces quiere decir que estamos frente a una carencia. Y una yo carencia no grave, sería ¿no? quien de decir no tienen razón. Pero entonces tendría que irse el presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Va a ser parte de las cosas que tenemos que valorar. Y yo soy una opinión más de 128. Tenemos que votarlo por 2/3. Y yo sí te adelanto y adelanto a la audiencia que sí tenemos una preocupación, pero además estamos obligados a atender los documentos. No son los dichos. Un asunto de este tipo no puede basarse en dichos, en prejuicios. No, si nos dicen aquí hay una falta en el proceso, tiene que constar que efectivamente hubo una falta en el proceso. Pero a ver, dígame una cosa, por ejemplo, el caso del niño que murió de un petardo o aparentemente de un petardo en Puebla, también hay muchas evidencias de que la Comisión de Derechos Humanos jugó un papel que es penoso, por decirlo lo menos. Pues tuvo un parámetro El propio Senado le hizo una especie de extrañamiento. Claro, porque hubo un parámetro indistinto cuando se trató de Guerrero y cuando se trata de Puebla. Entonces, acá no toca al gobernador, no toca al procurador y mucha de la causa de la opinión que prevaleció al principio es el de la Procuraduría. Entonces, yo creo que sí, son cosas que tenemos que valorar. Ahora, la valoración que van a hacer en el Senado de la República sobre la gestión del doctor Plasencia, ¿de dónde van a obtener la información? Porque si la información se las va a mandar el propio doctor Plasencia, que encabeza la CNDH, bueno, pues no sé qué tipo de información les va a mandar, ¿no? Bueno, nosotros tenemos un informe. Él está obligado a dar un informe cada año, que lo da ante la Comisión Permanente. Le invitamos a una reunión de trabajo hace poco para que hablara de su informe, pero también para que hablara de otros asuntos relacionados con su gestión.
le hicimos llegar con oportunidad los documentos, los procesos de inconformidad de distintas organizaciones que están apoyando a distintas víctimas para que tuviera la oportunidad de contestarlas. Yo creo que cuando estás frente a un amparo que te acepta el Poder Judicial, frente a una recomendación que no satisface, frente a una decisión, una resolución que no satisface a las víctimas, me parece que en el caso, insisto, de este organismo autónomo, no estoy hablando de otros, sí, de este que se encarga de proteger, velar por los derechos humanos, porque se respeten los derechos humanos, por investigar violaciones de los derechos humanos, esa es una potestad que recibió el 11 de junio de 2011 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues claro que estamos obligados a analizar, insisto, a analizar los documentos, dónde se fundamenta, y ya nosotros en el análisis de esos documentos tendremos nuestro propio criterio para dirimir si tienen fundamento o no. Entonces yo creo que ese es un trabajo fino que estamos haciendo en el Senado y por supuesto, más allá de la percepción social, tenemos que tomar consideración de los hechos, de los fundamentos, para que le demos la legitimidad que requiere el próximo proceso que vamos a emprender en el Senado y esta comisión cumple el objetivo de su creación. A ver, dígame, se nos está terminando el tiempo. Hay quienes dicen que el señor Plasencia, han presentado evidencias, muchos las hemos visto, ahí están en los medios, de las presuntas irregularidades, y dicen que el señor Plasencia tiene que ser sometido a un juicio. Algunos dicen que no solamente basta con que ya no siga, ya no sea reelecto, sino que si no es reelecto tiene que ser sometido a un juicio penal por omisiones. ¿Usted qué opina? Ese asunto está en la Cámara de Diputados. Yo creo que hay que esperar que la Cámara de Diputados decida qué es lo que va a hacer. ¿Qué puede ocurrir en ese caso? No estoy realmente compenetrada en el proceso que tiene que seguir la Cámara de Diputados. Yo creo que mi preocupación principal es el proceso que sí corresponde al Senado de la República y tiene que ver con decidir si hacemos efectivo su derecho a la reelección o si procesamos un cambio en la presidencia de la comisión y eso lo tendremos que decidir. Yo te digo, Ricardo, a más tardar en nuestra propuesta de convocatoria, si la aprueban los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, el día 10 de noviembre tendría que estar tomando protesta quien debe conducir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos los próximos 5 años. Ahora, hay quienes han señalado que las evidencias que existen lo inhabilitan al señor Plasencia. ¿Ustedes garantizan a la sociedad que la investigación que van a hacer va a llegar a fondo? Si la Cámara de Diputados, que es ante quien se presentó el juicio, decide antes de que nosotros terminemos el proceso, sería ideal saber cuál es su opinión. Yo no tengo idea todavía de cómo está ese proceso. Lo único que he sido informada por parte de las organizaciones, y así lo hice llegar a todos los integrantes de la comisión, de que me entregaron la propuesta de juicio con los fundamentos, las firmas, las organizaciones, pero lo recibimos como una información. Ese asunto está en la Cámara de Diputados. Por último, senadora, desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado. Dice el señor Plasencia que las críticas a la supuesta, presunta o eventual mala conducción de la comisión de la CNDH es guerra sucia. ¿Usted qué opina? Yo creo que el doctor Plasencia debe entender que en el caso de lo que vamos a emprender en el Senado no es un asunto personal, no podemos personalizar. Nosotros vamos a hacer una valoración sin prejuicios a partir de los documentos que tenemos y si encontramos que da lugar a todos los señalamientos, en el caso de nosotros en el Senado, no tendría por qué ser de ninguna manera una guerra sucia. Muy bien, le agradezco mucho, senadora. Al contrario, Ricardo. Se nos terminó el tiempo. ¿Qué le parece? ¿Usted cree que el señor Plasencia debe seguir al frente de la CNDH a pesar de todo lo que conocemos? Ahí se lo dejamos. No se vaya, todavía tenemos más. Volvemos.
Gracias, estamos de vuelta. Una de las sorpresas de la semana, además de la violencia que se vive en buena parte del país, bueno, pues fue la renuncia de Gustavo Madero a la dirigencia del PAN. En efecto, resulta que luego de semanas de rumores de que pediría licencia a la dirigencia del Partido Azul, el señor Madero literalmente salió con su domingo 7. Es decir, Madero confirmó que buscará ser diputado federal del PAN y que para ello deja la dirigencia pues del Partido Azul. ¿Usted se imagina a un político que deja el cargo de jefe de los diputados de su partido para convertirse en un diputado más? Pues sí, así de contradictoria es la estrategia de Gustavo Madero para buscar en 2018 la candidatura presidencial por su partido. Pero lo curioso del caso es que desde que ganó la reelección, todos en el PAN sabían que Madero pediría licencia y en respuesta el propio señor Madero pues se la pasó negando una y otra vez lo que al final ocurrió. Es decir, Madero construyó un camino de mentiras para preparar su salida. ¿A usted le sorprende que un político como Gustavo Madero construya su carrera sobre una montaña de mentiras? Bueno, mientras lo piensa, le recuerdo que yo aquí lo espero la próxima semana. Gracias. Adiós.